Hola, yo soy León, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Jessica Small. Jessica Beth Small nació en Perth, la capital de Australia Occidental, que se ubica en la intersección del río Swan con la costa suroeste. El 27 de julio de 1982, la niña llegó para completar la familia de Ricky y Stephen Small, que ya tenían 2 hijos y recibieron a la menor de sus descendientes muy complacidos. Para ese momento, la pareja lucía estable, pero poco después comenzaron a aparecer las diferencias. Sus padres se separaron cuando ella tenía aproximadamente 2 años, y en ese momento su madre se mudó al área de Bathurst, una ciudad ubicada en las mesetas centrales del estado australiano de Nueva Gales del Sur, que se encuentra aproximadamente a unos 200 kilómetros al oeste de Sydney. Allí fijó su residencia con Jessica y sus hermanos mayores, Rebecca y Matthew. Pese a la separación de sus padres, Jessica y sus hermanos tuvieron una infancia dentro de los parámetros normales, desarrollaron amistades con otros niños de la localidad, asistieron al colegio y todo marchó muy bien. Pero a medida que todos crecieron, la situación fue cambiando. En 1997, Ricky y sus 3 hijos vivían en Fish Parade, Gormans Hill, un suburbio de Bathurst. Sus condiciones de vida no eran precisamente comparables con un lecho de rosas. Los conflictos en el hogar estaban a la orden del día por diferentes razones, y las condiciones económicas de la familia tampoco eran óptimas. Cuando Jessica tenía 15 años, vivió en varios lugares. En algunos momentos estuvo con su madre y su hermana, pero en otros consiguió que algunos amigos la alojaran temporalmente solo a ella. Su vida pasaba por turbulencias que la adolescente manejaba con mucha dificultad. Quienes la conocieron en ese entonces recordaron que Jessica tenía un amplio círculo de amigos. Sin embargo, en la segunda mitad de 1997, una de sus amigas más cercanas era Vanessa Conlan, quien vivía con su padre en el mismo sector Fish Parade en Gormans Hill. Las dos tenían mucho en común, tenían edades similares y se juntaban con la misma gran cantidad de amigos. Lo cierto es que Jessica pasaba buena parte del tiempo en casa de Vanessa o en otros hogares donde fuera bien recibida, porque el suyo solía ser un infierno. Ricky, su madre, tenía serios problemas con la bebida en ese entonces, por lo cual a la mujer le importaba muy poco lo que hiciera su hija menor. Residentes del suburbio donde vivían recordaron que la madre de Jessica
iba a los abastos o supermercados locales unas 3 veces por semana, pero la mayoría de las veces volvía a casa sin comestibles. Otras veces ni siquiera regresaba, pues terminaba en The King's Hotels en George Street, Bathurst, donde gastaba todo el dinero de la comida de su familia en alcohol y se emborrachaba. Cuando en la casa no había nada para comer, Jessica le reclamaba a su madre su actitud poco responsable y se enredaban las dos en discusiones infinitas. Al sentirse desatendida afectivamente y con un hambre constante, la adolescente encontró en el hogar de Vanessa y su padre un lugar donde se sentía mejor y por eso pasaba mucho tiempo en esa casa. El 27 de julio de 1997, Jessica cumplió 15 años. En esa edad es cuando la mayoría de las jovencitas miran hacia el futuro con optimismo y se trazan metas de corto y mediano plazo. Sin embargo, este no era el caso de Jessica, que recientemente había abandonado sus estudios en Kelso High School, donde cursaba el 10º año. Su amiga Vanessa era un año menor y también estudiaba un año menos en el colegio. Con la diferencia de horarios, se veían en sus momentos libres, pero en abril de ese año, luego que Jessica dejó de asistir a la escuela, le sobraba el tiempo libre, y así fue como las dos amigas se hicieron inseparables. La vida de Jessica tenía muy poca estructura o estabilidad, sin horarios de clases, sin tareas escolares y sin un adulto que realmente guiara sus riendas. La adolescente no estaba pasando por su mejor momento. La jovencita tampoco tenía trabajo, por lo cual dependía económicamente de su madre Ricky. Pero, como hemos dicho antes, la relación entre ambas no era la mejor en ese momento. Jessica se volvió en una especie de nómada que no vivía en un lugar en particular. Ansiosa de alejarse de su hogar, se quedaba a dormir por temporadas en las casas de sus amigos o familiares. En medio de esas turbulencias, el 14 de octubre de 1997, Jessica viajó a Sydney con Vanessa para hacer algunas compras. Al volver de ese viaje, Jessica pasó un tiempo en Orange, en la casa de su amigo Ricky Vincent. De la casa de Ricky, la adolescente se fue al apartamento en el cual vivían Belinda y Brendan Forsman, también en Orange. Pero tras varios días de estar allí, sus amigos le pidieron cortésmente que se fuera antes de generar un conflicto mayor. Ambos estaban molestos, pues aparentemente Jessica llevó a algunos jóvenes al apartamento y ellos lo consideraron un irrespeto a las normas básicas que debe cumplir alguien que está viviendo de la buena voluntad de otros. El miércoles 22 de octubre de 1997, Jessica estaba de vuelta en Bathurst y se acercó a Mal Pollard, el dueño del local de juegos Amuse Me, a quien le pidió que le cuidara una bolsa en la que aparentemente guardaba ropa. Cuando Vanessa se encontró con Jessica en Bathurst, después de su regreso de Orange, quedó impresionada con el radical cambio de aspecto de su amiga. La jovencita, que siempre llevó el cabello largo y que amaba el maquillaje, se había cortado el pelo bastante corto y apenas se lavaba la cara con agua y jabón. No había rastros de maquillaje en su rostro. Jessica nunca explicó el porqué de ese nuevo estilo tan peculiar. Durante esos días, Jessica se quedó en la casa de su hermana Rebecca en Kelso y pasó algún tiempo junto con Vanessa en la casa de Chris Hogan en O'Connell. De hecho, el viernes 24 de octubre de 1997, Jessica pasó la noche en la casa de Chris y el sábado 25 de octubre, después de almorzar, el padre de Chris
los llevó a los dos a Bathurst. Una vez allí, Jessica fue a la casa de su madre para dejar algo de ropa. El mismo sábado 25, las inseparables amigas Jessica y Vanessa salieron de los suburbios a la ciudad para encontrarse con sus amigos y divertirse un poco. Cuando llegaron al centro de Bathurst, vieron a Ricky, la madre de Jessica, en un hotel, y Ricky le dio algo de dinero a su hija. Luego, las adolescentes caminaron por la ciudad, compraron algo de comida en Mick's Takeaway y también pasaron un tiempo en la sala de juegos Amuse Me. Jessica bebió algo de alcohol esa noche, 2 o 3 tragos, pero no llegó a estar ebria. Había una gran cantidad de jóvenes en Amuse Me y las dos amigas pasaron un tiempo allí jugando al billar y bailando alegremente. Una parte del grupo de conocidos de las jovencitas, incluidos Darren Mason, Chris Hogan y Sarah Thornhill, se trasladaron entre Amuse Me y Kings Parade Park, pero ellas no los acompañaron. Más tarde esa noche, Jessica y Vanessa fueron con su amigo Richard Dennis a la casa de Ben Clark, ubicada en el 92 de Hereford Street, a un par de kilómetros del centro de la ciudad. Pero al llegar a la vivienda descubrieron que Ben no estaba en casa. Richard las llevó de regreso a la ciudad y las dejó en el centro. Las adolescentes volvieron al lugar de comida para llevar, pero al no encontrar a ninguno de sus amigos allí, regresaron a Amuse Me, pero esa noche la suerte no estaba de su lado, pues hallaron el local cerrado. Las dos chicas terminaron cerca del restaurante griego Acrópoli, ubicado en William Street, y estaban discutiendo si deberían irse a dormir a sus casas, pero pensaron que era mejor volver a la casa de Ben en Hereford Street, que estaba mucho más cerca. Ninguna de las dos pudo prever el tremendo error que cometieron al tomar esa decisión, que daría un giro dramático a sus vidas. Cuando las jovencitas comenzaron a caminar por William Street hacia Kings Parade Park, notaron que un automóvil pasaba junto a ellas y luego se detenía al otro lado de la vía. Decidieron hacer auto-stop para no recorrer a pie los 2 kilómetros hasta la casa de su amigo. Sortearon a quién le tocaría hacer señas a los autos y a quién le correspondería solo esperar. Le tocó a Vanessa ser quien llamara la atención de los choferes que pasaban a esa hora por la vía, mientras Jessica se sentó en un pequeño muro en el parque. En ese momento, Vanessa se acercó al conductor del auto sedán blanco de 4 puertas de un modelo identificado como Holden Commodore, que estaba parado a un lado de la vía para ofrecerles un aventón. Ella no conocía al conductor, pero le habló simplemente porque era su turno. Él estuvo dispuesto a llevarlas y hasta se mostró amable al preguntarles cómo estuvieron sus juegos de video y sus juegos de billar. Luego, les preguntó hacia dónde se dirigían para llevarlas a su destino. Las dos chicas subieron al auto, Vanessa en el frente al lado del chofer y Jessica en el asiento trasero. Le dijeron al conductor que querían ir a Hereford Street, y mientras conducía por la zona, Vanessa vio las luces de las casas al final de la calle. Le preguntó al conductor si veía esa luz y si las podía dejar allí, a lo que él respondió que sí lo podía hacer. Pero en cuestión de segundos, su actitud cambió radicalmente. El hombre redujo la velocidad y detuvo el automóvil al costado de Hereford Street, cuando aún estaba a varios cientos de metros de la casa de Ben y en un área donde no había casas ni iluminación. El conductor, que se había quitado el cinturón de seguridad, detuvo el auto junto a una alambrada. Se volvió hacia Jessica, que estaba sentada en la parte de atrás, y la conminó a moverse hacia él, a lo cual
Vanessa le respondió que su amiga no haría nada de lo que él estaba pidiendo. El hombre, enfurecido, puso su mano alrededor de la garganta de Vanessa y la empujó hacia atrás en el asiento. Luego, Jessica abrió la puerta, lo que provocó que el hombre soltara a Vanessa y alcanzara a Jessica. En esa confusa situación, el individuo tenía a Vanessa agarrada por el cabello, pero ella logró zafarse, aunque eso representó que él le arrancara una buena cantidad de hebras. Presa del pánico, ella comenzó a gritar y correr en dirección a la casa de Ben. Estaba segura de que Jessica corría detrás porque oyó su voz claramente clamando por ayuda. Mientras seguía corriendo, sin mirar hacia atrás, oyó a Jessica gritar ¡ayuda! Pero fue un sonido largo y luego no escuchó nada más. En la carrera, Vanessa llegó a una de las casas ubicadas al final de Hereford Street y golpeó la ventana, despertando a los ocupantes que de inmediato llamaron a la policía. La vivienda resultó ser la de una mujer llamada Vicky Connors, quien estaba con su entonces novio Nathan Lavelle y su madre Faye Connors. Relataron a los agentes que fueron despertados por Vanessa golpeando la ventana delantera y describieron a la jovencita como alguien de piel blanca y totalmente asustada. El sargento Peter McFarland y el agente Rooney asistieron a Vanessa y asentaron en su informe de ese día que la adolescente estaba incoherente y aterrorizada, lloraba y estaba temblando. McFarland quedó tan impresionado que plasmó en sus registros que tenía mucho tiempo sin ver a alguien en un estado de nervios similar. Pese a lo terrible de la desaparición de Jessica, la policía local no le prestó la atención debida a los hechos y eso tuvo un alto costo, porque se perdió un valioso tiempo. Los investigadores no le dieron importancia a lo ocurrido, pues consideraron a Jessica y a Vanessa como adolescentes con problemas. Desde el principio, la policía cuestionó la versión de los hechos que Vanessa suministró, a pesar de que el oficial investigador la describió como alguien que estaba llorando, temblando y aterrorizada por lo que acababa de ocurrir. Por pura incredulidad, la policía basó toda su investigación en la premisa de que las amigas habían fingido todo el encuentro y que Jessica se había fugado por su propia voluntad con el fin de escapar de su madre, con quien tenía muy malas relaciones en ese momento. Los prejuicios contra toda la familia, y en particular contra la joven desaparecida, aumentaron el dolor de la madre y la hermana de Jessica. Una denuncia formulada poco después de que Vanessa y Jessica fueran atacadas se refirió al conductor de un Commodore blanco sospechoso que dobló una esquina a alta velocidad con los faros apagados. Estuvo a punto de provocar un accidente en las primeras horas de la mañana. Nadie hizo seguimiento a esta información. Otro testigo detalló un vehículo similar que descendió por un camino forestal nunca usado cerca de su casa. Luego se estacionó y permaneció en un área extremadamente apartada durante mucho tiempo. Este informe también fue ignorado. 2 días después, Robert Fitzpatrick llamó a la policía y les dijo que fue testigo de la lucha en Hereford Street. Escuchó a la jovencita gritar desde el interior del vehículo y escuchó un pequeño golpe antes de que el auto se alejara a toda velocidad. Mencionó que se trataba de un Commodore blanco y contó detalladamente, jugada a jugada, el encuentro ocurrido a 30 metros de su casa. En vista de que la policía
no envió a una comisión a su casa para saber más datos, Robert tomó la decisión de ir personalmente a la estación porque sentía que era su deber ciudadano ayudar a encontrar al secuestrador y a su víctima. Dio una larga declaración en la estación, pero para su decepción, apenas anotaron un párrafo de todo lo que dijo. Esta pista también fue ignorada. Otro testigo le dijo a la policía que un ex compañero de trabajo en el área de Bathurst se deshizo de un Holden Commodore blanco al mismo tiempo que Jessica desapareció. Días después, un empleado de State Forests, identificado como Glenn Christie Johnson, encontró un par de piezas de ropa interior femenina, una manta y una botella de lejía en un área aislada cerca de Bathurst. La manta y la ropa interior estaban cubiertas de lo que parecía ser sangre. Acerca de estos artículos, nunca se hicieron las pruebas necesarias para verificar si correspondían a Jessica o si tenían relación con cualquier otro delito cometido en la jurisdicción. Lo peor de todo fue que, sin analizarlos, fueron destruidos por la policía en 1998. La madre de Jessica nunca fue informada acerca de ese hallazgo. William Ross, un empleado del local de juegos Amuse Me, dio una descripción detallada de un hombre que estaba merodeando en la sala de juegos esa misma noche y preguntó por Jessica. El sujeto trabajaba en Oberon Timber Mill y le comentó a Ross que parecía que Jessica había salido de su casa esa noche para pasar un buen rato. Esa valiosa información también formó parte de las muchas ignoradas por los investigadores en 1997. Obviamente, ni Jessica ni su secuestrador fueron hallados y la familia y amigos de la adolescente esperaron muchos años por una respuesta. Echándola de menos y sin tener rastros de ella, decidieron levantar un monumento en su honor en el lugar donde fue vista con vida por última vez. En 2012, la investigación de la desaparición de la jovencita de 15 años recibió un nuevo impulso. La policía solicitó que Ross, el empleado de Amuse Me, se presentara nuevamente, ya que podría ayudar a la policía. Esto dejó entrever que nunca tomaron sus datos personales cuando habló por primera vez con los funcionarios investigadores, el día después del secuestro de Jessica. Solo entonces, 15 años después, investigaron esta pista a fondo. Se concentraron en dos hombres, uno de los cuales era un empleado de un aserradero que fue absuelto. El otro coincidía con la descripción que dio Ross y además los registros mostraban que se fue de Bathurst a Sydney pocas horas después del secuestro de Jessica. Cuando la policía lo investigó, afirmó que no estaba en el área en ese momento, pero sus registros bancarios sugerían lo contrario. Salió de su alojamiento esa mañana sin entregar su llave, pero no se tomó ninguna decisión en torno a este sospechoso. También en 2012, la policía actuó sobre lo que llamaron nueva información e identificó un área aislada cerca de Bathurst en la que creían que podía estar enterrado el cuerpo de Jessica. Esta fue la misma área en la que un testigo informó que un Commodore blanco sospechoso estuvo estacionado durante un período prolongado. Esa información la recibió la policía la misma noche en que secuestraron a Jessica. Por tanto, no se trataba de información nueva, sino más bien de información de vieja data sobre la que se había actuado recientemente.
El sargento detective Peter Smith, quien condujo las nuevas pesquisas, declaró a los medios que harían una profunda revisión en un área aislada cerca del río Fish, en O'Connell Road, a medio camino entre Bathurst y Oberon, ya que el automóvil permaneció estacionado allí durante un período considerable de tiempo. Sin embargo, una excavación de 2 días en el área no reveló nada. Lo único evidente fue que el caso que ellos no investigaron a tiempo jamás se trató de una fuga y siempre fue un secuestro. Smith tuvo que admitir que estuvo desaparecida desde el primer día y que no se escapó. En 2014, el Tribunal Forense del Estado de Nueva Gales del Sur, a cargo de la magistrada Sharon Freund, forense adjunta del Estado, calificó la investigación que se llevó a cabo en los días posteriores al secuestro de Jessica como una acusación contra los detectives investigadores iniciales. El caso se llamó Investigación sobre la desaparición y sospecha de muerte de Jessica Beth Small. Las fechas de audiencia estuvieron comprendidas entre el 12 y el 16 de agosto de 2013, entre el 19 y el 22 de mayo de 2014, así como entre el 2 y el 5 de junio de 2014. Las conclusiones de la magistrada, presentadas el 6 de junio de 2014, indicaron que Jessica murió el 26 de octubre de 1997 o después, que su muerte fue sospechosa y que murió a manos de una persona o personas desconocidas. Detalló que, para determinar qué ocurrió el sábado 25 de octubre de 1997, la policía obtuvo declaraciones de 30 a 40 testigos que habían visto o se sabía que habían pasado tiempo con Jessica en 1997. Desafortunadamente, con el paso del tiempo y el hecho de que muchos de ellos estaban bajo la influencia de las drogas o el alcohol aquella noche, los recuerdos de lo que ocurrió antes de la desaparición de Jessica fueron borrosos en el mejor de los casos. Resaltó la credibilidad de todo lo informado por Vanessa, que ha prestado testimonio oral en diferentes instancias, a quien calificó como una testiga franca, convincente y honesta. Quienes no recibieron elogios, sino severas críticas de la forense Sharon, fueron los investigadores de la policía. Señaló que la función habitual de un forense es tratar de responder a 5 preguntas, a saber, quién murió, cuándo murió, dónde murió, la forma en que murió y la causa de su muerte. Pero dijo que desafortunadamente este asunto se complicó por las graves deficiencias de la investigación inicial sobre la desaparición de Jessica. Manifestó que, al recibir el escrito de prueba, le quedó muy claro que la policía de Bathurst hizo muy poco entre 1997 y 2007 en relación con la desaparición de Jessica. Por esa razón, solicitó que el comisionado de policía o su representante considerara hacer una confesión de que hubo deficiencias en la investigación inicial al comienzo de la indagatoria. A raíz de esa petición, el abogado Spartalis, representante legal de la policía de Nueva Gales del Sur, hizo el reconocimiento público de que su cliente, es decir, la policía, admitía que la investigación inicial, es decir, de 1997 a 2007, fue deficiente en varios aspectos, en gran parte debido a la estructura de la fuerza policial
tal como era entonces, y probablemente en base a las opiniones de los investigadores en ese momento. Dijo que hubo testigos que deberían haber sido seguidos, pero no lo fueron. Pero la admisión de las fallas no suavizó las críticas de la magistrada. Felicitó a la policía de Nueva Gales del Sur por admitir sus fallas y agregó que, al hacer esa concesión, evitó la necesidad de un examen detallado por su parte de las minucias en las que faltaba la investigación y el contrainterrogatorio de todos los diversos testigos a tal efecto. Algo que también ahorró al estado de Nueva Gales del Sur un gasto considerable y tiempo de audiencia en ese sentido. Sin embargo, manifestó que simplemente pasar por alto los efectos y las ramificaciones de una investigación tan deficiente no sería justo para Jessica, su familia, Vanessa, la comunidad en general y los policías, que más tarde investigaron adecuadamente la desaparición de Jessica. En enero de 2015, se anunció una recompensa del gobierno de Nueva Gales del Sur por un monto de $100,000 australianos, equivalentes a $69,885 estadounidenses, por información que condujera al arresto y condena de cualquier persona responsable del asesinato de Jessica. El caso fue remitido en ese entonces a los detectives de la Unidad de Homicidios sin resolver del Escuadrón de Homicidios, quienes reiniciaron la investigación sobre las circunstancias que rodearon el secuestro y el presunto asesinato de Jessica. Utilizando técnicas de fuerza de ataque, buscaron pistas y recorrieron extensas áreas. Sin embargo, no hubo conclusiones. Cuando habían transcurrido 21 años del secuestro y desaparición de Jessica, el ministro de Policía y Servicios de Emergencia, Troy Grant, anunció que la recompensa del gobierno de Nueva Gales del Sur por información se incrementó a $1 millón australianos, equivalentes a $698,855 estadounidenses. El alto funcionario dijo que el gobierno se comprometió a proporcionar a la policía los recursos que necesita para resolver crímenes y brindar justicia a las víctimas, y añadió que el sistema de recompensas forma parte de ese compromiso. Afirmó que la policía nunca ha renunciado a atrapar a su secuestrador y que la comunidad aún quiere que se haga justicia. Dicha recompensa todavía está vigente, pero hasta 2022 no ha habido nuevos aportes de información que permitan obtener justicia para Jessica y ofrecer respuestas a su familia. Mientras tanto, Ricky, la madre de Jessica, dijo públicamente que hace tiempo aceptó que su hija está muerta, pero que sigue esperando respuestas y justicia. Mientras eso ocurre, mantiene viva su memoria hablando con sus nietos sobre su tía. Afirmó que nunca renunciará a la esperanza de que lleven a Jessica a casa para que pueda ser enterrada con dignidad y para que ellos, como familia, puedan obtener algún tipo de cierre. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.